Quisiera agradecerle a los organizadores de Magno Elemento. Me complace mucho estar presente y compartir lo poco que he podido avanzar durante mi vida profesional. Muy bien, el tema de esta mañana, el tema de este corto tiempo, vamos a hablar bastante de lo que viene a ser las redes NGN. Hablar de este término, hablar de estas tecnologías es algo demasiado extenso, dado que hoy en día, ¿no?, se está haciendo una gran investigación, un gran despliegue para poder entender, para poder implementar, tanto a nivel enterprise como a nivel service provider. La exposición que yo voy a brindarles va a tener dos enfoques. Si alguien quisiera hacer alguna pregunta, solamente tiene que pararse y solicitar que le explique el término, la tecnología que voy a hablar. Es un tema muy extenso. Los ítems que voy a cubrir son los siguientes. Voy a dar un alcance del concepto genérico de lo que viene a ser una red NGN. Voy a hablar de los elementos de una red NGN y voy a hablar un poco de una manera muy genérica de los protocolos NGN que hoy en día están gobernando todas las tecnologías de networking. Me hubiera gustado llegar más allá, hablar un poco de lo que es el objetivo principal de toda empresa a nivel service provider, hablar de la red IMS, IP Multimedia Subsystem, que es el acrónimo, y me hubiera gustado compartir algunas soluciones de ingeniería que hasta el momento he podido implementar, tanto en la parte de Enterprise como en la parte de Carrier. Pero bueno, vamos a avanzar por lo menos con los tres ítems y espero dejarles claro todos los términos y las tecnologías que voy a empezar a hablar. Muy bien, para comenzar, NGN es un tipo de red que ya se vino hablando de hace muy buen tiempo. Actualmente está de moda, pero también dentro de unos cuantos años esta tecnología pasará a ser otra tecnología mucho más compleja, con mucho más servicios para brindar al cliente. NGN, ¿no? Next Generation Network, que es el acrónimo, es la red de la próxima generación, cuando se definía hace un tiempo pasado. Actualmente las empresas, tanto a nivel enterprise como a nivel de service provider, están invirtiendo mucho dinero en la parte de implementación, en la parte de investigación, para poder llegar a establecer esta red dentro de sus dominios. Cuando hablamos de una red NGN, básicamente hablábamos de una red multiservicio. ¿Qué se refiere a eso? Una red capaz de soportar voz, video, datos priorizados, etcétera, etcétera. Pero actualmente el término más cercano a una red NGN viene a ser aquella red capaz de soportar servicios multimedia. Ya no hablamos ya de voz, datos, video, sino hablamos de servicios multimedia. Por ejemplo, si nosotros dentro de nuestra empresa tenemos un call agent, que normalmente en el término de Cisco se conoce como call manager, ya no decimos que es un dispositivo IP, es un server que va a procesar llamadas, sino el término más real de este equipo, hacia donde actualmente están las nuevas versiones de Cisco, es un Call Process Multimedia, un procesador de servicios de multimedia. ¿Por qué? Porque el cliente ya no está conforme con lo que es datos, voz, sino quiere servicios multimedia. Entonces, para llevar estos servicios sobre las redes Enterprise, sobre las redes de un service provider, nosotros tenemos que tener un transporte integrado, un servicio integrado, y las aplicaciones que usamos tienen que ser integradas. Normalmente cuando llevamos un curso de certificación, estamos bastante, yo diría demasiado lejos de llegar a estos términos, ¿no? Pero siempre hay que comenzar de algo, ¿no? Entonces nosotros, mira, esa es la evolución de las redes que se tiene. La figura que ven ustedes en la parte inferior prácticamente es un overview demasiado genérico de lo que va a ser las redes en un futuro muy cercano. Se comenzó con una red TDM switching, estoy hablando a nivel de service provider. Se está intentando implementar islas de redes NGN. O sea, ¿qué es una red NGN? Por ejemplo, cuando tú dices,
Ok, yo tengo mi empresa, yo ya no voy a necesitar una interfase 1 para llegar al servicio de telefonía del service provider, sino voy a tener una sola conexión IP para poder salir tanto a la red de datos, que me refiero a internet, como a la PSTN, al servicio de telefonía pública. Entonces, eso es NGN. IMS viene a ser la próxima evolución de la red NGN. En palabras simples, entre NGN y IMS, la gran diferencia es que en NGN podemos utilizar N protocolos NGN. Protocolos, por ejemplo, de voz, ustedes que lo conocen, SIP, H323, Megaco, Unistin, NSS, H248, CCCP, etcétera, etcétera. En cambio, cuando se trata de implementar una red IMS a nivel de Service Provider, estamos hablando de un protocolo universal que va a dominar toda esa red, que es el protocolo SIP. Esa es la gran diferencia. Entonces, los Service Providers, ¿hacia dónde van a llevar? ¿Hacia dónde van a llegar? Tienen que llegar sí o sí hacia una red IMS. ¿Y eso qué influye, ¿no?, ante los servicios del cliente? Básicamente, para el cliente es transparente, pero solamente va a tener una conexión para poder acceder a los servicios multimedia de un service provider. Normalmente, cuando nosotros como profesionales de networking decimos, oye, ¿sabes qué? Vamos a diseñar una red de NGN en una empresa. Nosotros tenemos que tener 3 puntos bien definidos. Uno de ellos, para pequeñas y medianas empresas, para la parte enterprise, o quizá nos están solicitando para un service provider. Cada una de estas capas se necesita equipos NGN diferentes, pero la capa que está en la cima, en un service provider, puede integrarse con cualquiera de ellos. ¿Ve? Un ejemplo tan sencillo que nos digan, ¿sabes qué? Necesito implementar toda una red de video y audio para hacer videoconferencias, audioconferencias, todos los servicios dentro de una empresa. Entonces nosotros estaríamos entre la capa básica y la capa intermedia. ¿Qué dispositivos NGN tenemos que tener? ¿Qué tiene que tener nuestros routers para poder brindar las necesidades de un cliente? ¿Qué tipo de servidores necesitamos para poder cumplir con el correcto procesamiento de los videos y de las llamadas? Todas esas preguntas, como profesionales de networking, nosotros tenemos que hacer. La respuesta tan sencilla sería, ¿no? Ok, el método de acceso, la parte de acceso tendríamos que utilizar nuestros switch power over Ethernet, nuestros routers multiservicios. En la parte de call control tendríamos que tener un call agent, ya puede ser un call manager o puede ser de otro vendor. Y básicamente la gestión de esto también es muy importante, ¿no? Entonces, si ustedes se van dando cuenta, toda esta parte siempre converge a un solo punto. Entonces, de ahí es lo que viene la parte de NGN. Entonces, la red convergente, servicio convergente, aplicaciones convergentes. ¿Ok? Este es el modelo que presenta uno de los fabricantes que tiene más aceptación dentro del mercado enterprise, como una red NGN. Si nosotros observamos el gráfico, quizá diríamos, no, esto de acá está hecho casi adrede o para confundir, para engañar, ¿no? No es así. Entonces nosotros, cuando hablamos de NGN, se presentan capas donde el profesional tiene que identificar y definir con claridad cada uno de los requerimientos, tanto a nivel de software como de hardware, y de esa manera dar una solución. ¿Sí? Para una red NGN, el acceso es agnóstico. ¿Qué quiere decir acceso agnóstico? El acceso no interesa. Puede venir de una red móvil, puede venir de una red fija, puede venir de una red de banda ancha, puede venir de una red TDM. Entonces el acceso es agnóstico, ¿no? El bearer, que es la parte de cómo se va a transportar ese servicio, básicamente se define con dispositivos que todos nosotros conocemos, ¿no? Los famosos routers, ¿no? Los routers multiservicios básicamente nos van a ayudar a solucionar esa necesidad de esa capa. El control, que en realidad se dice una red NGN, ¿cuál es el punto crítico? ¿Cuál de las partes de una red NGN
es la más importante de todas. ¿Cuál es? ¿No? Es la parte del control, tanto a nivel enterprise como a nivel de service provider, ¿no? Solo que en un enterprise el control lo definimos con un pequeño servidor o un clúster de servidores. A nivel de service provider lo definimos con un término que muchos de ustedes tal vez han escuchado, el soft switch, ¿no? El soft switch. ¿Qué viene a ser un soft switch? Ese término está ligado no a la parte de enterprise, sino a la parte de service provider. Un soft switch, la manera más simple que se puede definirle, es aquella solución donde se concentra la mayor inteligencia de una red NGN. Indirectamente ya le estoy definiendo uno de los elementos más importantes de una red NGN. A nivel enterprise, el soft switch, y a nivel enterprise, el call agent, y a nivel de service provider o de carrier, el soft switch. Dentro del call control tenemos diferentes dispositivos, que para muchos de nosotros quizás sean dispositivos que hasta el momento no nos han hablado, porque normalmente en un curso de certificación no se abarca tanto hasta esa parte, ¿no? Se comienza por partes y de una manera muy ordenada. En cambio acá hablamos de un MCU, hablamos de gateways, hablamos de Cisco Unity como servidores en modo standalone o cluster para la parte de mensajería. Hablamos del Cisco Call Manager, que va a ser el call agent para poder controlar todos los servicios de video y audio. Hablamos de lo que es de gatekeepers, que no son otra cosa que routers con un determinado IOS que va a tener el control, pero de una red H323, no de una red SIP. Gatekeeper es un dispositivo que controla todas las llamadas o las videollamadas dentro de una solución NGN, pero con H323. H323 es uno de los tantos protocolos que ayuda a entrar en funcionamiento a una red NGN. Es un protocolo, definiendo una parte técnica, es un protocolo de aplicación y es una suite de protocolos, ni siquiera es un solo protocolo. Entonces, eso sería un modelo muy básico como para entender. Y obviamente está la parte de aplicación, donde nosotros vamos a tener nuestros servidores o nuestros clústeres de servidores que van a ayudarnos a hacer el management de toda esa solución, tanto a nivel de control, tanto a nivel de virtual, tanto a nivel de acceso. ¿Ve? Este es el modelo que presenta, por ejemplo, Cisco para una red NGN. ¿Cómo se llega a esto? Un poco para tener un poco más clara la idea. ¿Cómo llegamos a este modelo? Un poco para hacer historia. Esto sí lo van a entender todos. En un inicio no se hablaba de una red NGN, sino se hablaba de redes separadas. Una red TDM para servicios solamente de voz o en algunos casos de video, y una red de datos. Entonces la empresa acá tenía que invertir en dos tipos de profesionales: un profesional que sepa de lo que es administración de PBX, una Meridian, una Panasonic, una Ericsson, lo que sea, y también en un profesional de datos. El siguiente paso es que normalmente desaparecen ese link entre lo que es la parte de los PBX. ¿Qué es lo que hacen? Tratan de integrar, tratan de buscar una integración. Nuestros routers ya no son routers, sino ahora se les llama Voice Gateway. Entonces usted dice, ¿cuál es la definición de un Voice Gateway? Es un router con capacidades de hacer enrutamiento de datos y enrutamiento de llamadas. O es un router con capacidad de procesar llamadas, de hacer el famoso voz over IP, ¿no? Que no es otra cosa de paquetizar la voz y tratarlo como datos. Entonces nosotros hacemos otro tipo de troncal. Ustedes que nosotros en profesional, en la parte de networking decimos troncal, aquella conexión por donde viajan varias tramas etiquetadas, ¿no? Pero hay otro tipo de troncales. Entre una PBX y un Voice Gateway también se le llama troncal. ¿Por qué se le llama troncal? ¿Por qué? Porque pasan varios canales de voz hacia el gateway y el gateway los coge y luego los empaqueta como datos y los envía al otro site. ¿Bien? Entonces, al pasar por esa nube IP1,
es donde nosotros hablamos de las diferentes tecnologías de voz sobre IP. Voz sobre IP es demasiado genérico. Existe voz sobre ATM, voz sobre Frame Relay, voz sobre XDSL, voz sobre DOCSIS, voz sobre B.52, voz sobre PPP, voz sobre HDLS. Entonces, cuando nosotros hablamos del término paquetizar la voz, depende, no todo es voz sobre IP, depende qué tecnología de capa 2 o capa 2,5 estamos utilizando para transportar los datos, y ahí le damos la definición correcta. Oye, ¿sabes implementar voz sobre ATM? Esa es otra cosa. ¿Sabes implementar voz over Frame Relay? También es otra cosa, ¿no? Entonces, como genéricamente a esa nube para pasar sería voz sobre IP. Ok, el siguiente paso, para poder tratar de llegar a una red NGN Enterprise, por si acaso. Entonces, antes de pasar al siguiente slide, ¿para qué utilizamos la PSTN? Ya no necesitamos para llegar al otro site, pero sí necesitamos para llegar a las redes públicas telefónicas. Y también para algo muy importante, si se cae el enlace WAN entre mis dos sites, lo puedo utilizar como un camino redundante para dar los servicios. ¿Ve? Entonces, incluso si ya a las conexiones PSTN se le va viendo desde dos puntos, para llegar a las redes telefónicas públicas y para utilizarlo como un backup de mi red de datos. El otro paso es donde ya se desaparecen totalmente los equipos TDM, nuestras famosas PBX o PBABX, vamos desapareciéndolos, sino todo ese trabajo ya lo pasamos a un call server, call client, call manager, estamos hablando del mismo equipo prácticamente. Entonces ya desaparecemos los teléfonos analógicos, si no se hacen presentes los teléfonos IP, que son dispositivos IP y deben estar conectados a un equipo de capa 2, a los switch, y deben ser controlados por el call server o el call client. Pero ¿qué hacemos con los dispositivos analógicos? Muy bien, todo eso podemos ir desplazando o desapareciéndolos, un poco aislándolos, pero dándole el trabajo a nuestro gateway de voz. ¿Ven? Entonces, este es prácticamente uno de los últimos pasos a donde se llega para poder entender una red convergente, una red NGN, ¿no? Todos los dispositivos son IP, podemos tener servicios a través de una IP WAN. Entonces ahí hablo de otra cosa, IP WAN NGN. Otro de los componentes para que una red sea NGN, que es que el protocolo de conmutación ya no tiene que ser basado en IP, basado en paquetes, sino tiene que ser basado en etiquetas. Y de ahí aparece otro protocolo de capa 2,5, que es el protocolo MPLS. ¿Ve? Entonces ya voy definiendo dos componentes de una red NGN. El soft switch, que es el cerebro principal de la solución, y la nube WAN NGN, que es la tecnología MPLS. Podemos dar servicios a teleworkers, podemos conectar branch office, podemos usar a la PSTN como un camino backup a lo que es la IP WAN NGN, podemos optimizar las llamadas de salida, o sea, podría utilizar diferentes términos de voz sobre IP, puedo hacer un tejo, puedo sacar llamadas de otro site, de otro país, de otro departamento como llamadas locales, tratándolos como un paquete IP y después sacando por la PSTN de un site. Se puede hacer todo lo que podemos conocer de las tecnologías voz y telefonía IP en este tipo de red. Pero, ¿cómo esto pinta para los service providers? Es un poco diferente, ¿ve? Nosotros con los anteriores slides habíamos dicho, oye, ¿sabes qué? Estos son los procesos para llegar a una red de NGN a nivel de Enterprise. Para llegar a una red de NGN, o para poder dejar más claro el concepto de lo que viene a ser NGN, pero a nivel de un service provider, de un carrier, voy a tratar de explicar con este único gráfico. ¿Cómo eran antes los servicios? ¿Qué necesitaba un carrier? ¿Qué necesitaba un service provider?
necesitaba toda una infraestructura basada en capas para dar diferentes servicios. Si yo, como service provider, quería dar servicios móviles, ok, tenía que tener toda una arquitectura, tenía que tener los accesos, ¿no? Los teléfonos celulares, los móviles. El transporte, obviamente podría ser un transporte SDH, PDH o ahí tenemos TDM. La sesión, o quién me va a definir la parte de control. Teníamos centrales móviles que hacían toda la parte de conmutación basada en circuitos muchas veces. Y teníamos que tener una capa de aplicación donde hace el management de todo eso, solamente para una red móvil. Si el carrier quisiera dar el otro servicio, servicio de telefonía fija, entonces tenía que tener otro tipo de diseño diferente a la parte móvil. Tenía que tener el transporte TDM, la parte de control no va a ser la misma central móvil, no podía ser la parte de control de las llamadas fijas, tenía que tener centrales fijas, centrales de larga distancia, centrales tándem, centrales de paso, los tipos de centrales que se manejaban. Y para su gestión, para la parte de aplicación, tenía que tener toda una infraestructura para hacer solamente el management de ese servicio fijo. Si yo quería dar internet, ¿no? Entonces, obviamente, mi transporte IP, mi sesión, que básicamente lo va a controlar nuestros routers, y también nuestra administración totalmente exclusivo para eso. Como ustedes podrán notar, para el service provider, para el carrier, esto de acá estaba separado por barreras, y a causa de eso se necesitaba, oye, necesito un experto en operación de centrales móviles para que pueda programar, para que pueda operar. Necesito un experto para poder en centrales de conmutación fijas. De acuerdo, hay expertos en Nortel, hay expertos en Ericsson, hay expertos en tal vendor.